Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a trabajar con el concepto de función dentro de los lenguajes de programación y la verdad es que esta idea de función se puede aplicar a diferentes lenguajes de programación, pero nosotros lo haremos con Python, porque es un lenguaje que es un poquito más sencillito, tiene menos paréntesis, corchetes y menos estructura, o una estructura más sencilla, mejor dicho, y entonces pues es un poquito más fácil de aplicar. Así que para trabajar con este concepto de función, pues os he traído un par de ejemplos, un par de ejercicios con los que iremos intentando entender esta idea. El primero de ellos dice así, crea un programa que pida la temperatura en grados Celsius y la devuelva en Fahrenheit y Kelvin y utiliza funciones para ello. Este primer programa lo haremos primero sin utilizar funciones, porque al final pues, es un input de temperatura y un print de un cálculo hecho, o sea que es muy fácil de hacer, y luego utilizaremos funciones para que veáis pues, para qué sirven o cómo se pueden utilizar. Entonces, como os decía, pues empezaremos con este input, ¿vale? De grados Celsius, en el que pediremos, pues, introduce la temperatura en grados Celsius. ¿Vale? Hay punto y coma, ya por defecto me sale. Entonces, este input tenemos que procesarlo para devolverlo en Fahrenheit y Kelvin. En cada caso, pues habrá que hacer los cálculos pertinentes. En Kelvin son los Celsius más 273.15, ¿vale? Y en Fahrenheit son los Celsius por 1.8 más 32. Entonces, fijémonos bien que este procesamiento, esta operación, este cálculo, implica números decimales. Entonces, en este input, pues habría que especificar pues, que quiero que mi número sea decimal, sea un tipo decimal. Recordad que cuando hacíamos el input, por defecto se almacenaba pues, como una variable de texto. Si quiero hacer cálculo con esos valores, pues tengo que determinar el tipo numérico, integer, float o lo que sea. Y bueno, pues algo que faltaría es decirle print, pues tu temperatura en grados Kelvin, o en Kelvin, mejor dicho, es 2 puntos, comillas, K grados Kelvin, ¿vale? Y así ya tenemos la primera línea de respuesta y la segunda línea sería tu temperatura en Fahrenheit es F grados Fahrenheit, ¿vale? Vamos a ponerlo en mayúsculas, que al final pues son nombres de personas esto. Muy bien, pues ahora mismo tenemos el programa, ya sería funcional, hacemos un input, hacemos el cálculo y lo mostramos por pantalla. Vamos a comprobar que eso sea así. Vamos a F5 para compilar el programa, se nos abre el editor, o sea, el interno desarrollador, pues, temperatura, pues yo que sé, 25 grados. Y pues ahí aparece la temperatura calculada. Muy bien, visto esto, vamos a utilizar el concepto de función. ¿Qué implica hacer una función? Pues bien, pues una función es algo que tenemos que definir nosotros al principio de nuestro código y que nos va a ayudar a hacer pues, algún tipo de proceso. En este caso sería un cálculo, ¿vale? Tenemos que definir una función para los diferentes procesos que queremos hacer. En este caso, como vamos a hacer funciones muy sencillitas, voy a hacer una función para calcular los Fahrenheit y una función para calcular los Kelvin. Es decir, voy a hacer un total de 2 funciones. Si pensáis a nivel matemático, una de las funciones siempre se expresan, seguro que os sonará del cole, pues f de x, ¿no? O g de x. Es decir, siempre hay una función que es sobre x y esa x es una variable que nosotros tenemos que darle al programa. Entonces, para definir nosotros una función, siempre empezaremos definiendo, ¿vale? Def es el comando para definir una función, y voy a generar la función f y la función k para hacer Fahrenheit y Kelvin, ¿de acuerdo? Y esa función f va a ser en función de x, ¿vale? Una variable x, sin más. Y esa función f, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es básicamente este cálculo, ¿vale? Este cálculo. Y una vez hecho este cálculo, que lo hará con la variable x, es decir, con la variable, no con la c, sino con la x, y me va a devolver el valor f. ¿No? Fijaos, inicio una función que llamo función f, que depende de una variable x, y hace un cálculo y me devuelve el cálculo de la f, me devuelve ese valor f. Voy a hacer lo mismo para los Kelvin. Voy a generar una función, perdón, aquí, esa es, una función k, k va a ser x más
273.15, ¿vale? Y return k. En el momento que hemos hecho estas dos funciones, los cálculos los puedo eliminar, porque ya no me van a hacer falta. Ya no son necesarios los cálculos, puesto que ya los estoy definiendo aquí arriba. Y dicho esto, tenemos que cambiar el output, porque el output ya no será la K o será la F, sino que yo lo que quiero que me devuelva como output será el valor K respecto a una variable. ¿Qué variable estoy introduciendo yo? Pues estoy introduciendo la variable C, es decir, que es como si hubiese K de C. ¿Qué estoy haciendo cuando yo pongo esta C aquí? Pues lo que le estoy diciendo es que la temperatura que recojo, esta temperatura de aquí que yo estoy haciendo el input, la pone dentro de la función, la pone donde iría la X y me hace el cálculo y me devuelve la K. Entonces, cuando yo pongo KC, lo que le estoy diciendo es que me haga el cálculo de K con la variable C. Y lo mismo haremos con la F. Haremos el cálculo de la FC. Y ahora si lo volvemos a compilar, veremos que el programa hace exactamente lo mismo. Yo pongo 25 y vuelve a hacer el mismo cálculo, exactamente igual. Fijaos bien que la diferencia de utilizar funciones o no, pues no varía en lo que es la funcionamiento del programa, sí que varía en lo que es la estructura. Queda de esta manera ordenado los dos cálculos y las operaciones que tiene que hacer. En este caso son operaciones muy sencillas, que como era únicamente una línea, casi da más faena hacerlo por funciones que hacerlo sin funciones. Pero sí está bien tener el concepto este de función, porque hay veces que puede ser que, pues yo que sé, a partir de un input de un número, pues tengamos que hacer más cálculos, ¿no? Pues por ejemplo, yo que sé, una ecuación de segundo grado. Pues ahí sí que sería interesante, pues igual hacer uso de funciones para que el output fuese, pues, input tal, output tal. Fijaos que aquí la idea es esta, que queda input, output, directamente, pam, pam. Y toda la parte de cálculo la he dejado desplazada arriba. Y por eso me queda el código como más ordenadito, o me puede quedar más ordenadito y más limpio. Vamos, si os parece, con el segundo ejemplo que os tenía preparado, que es un ejemplo en el cual vamos a hacer una función y esa función pues la vamos a meter dentro de un bucle, ¿vale? Para que veáis un poquito pues cómo utilizar funciones con bucles. Para ello, este programa nos pide que introduzcamos valores y esos valores tenemos que ir diciendo si son pares o no son pares, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, pues tenemos que hacer un input, A es igual, vamos a hacer un input de números enteros, ¿vale? Que será, pues, introduce un valor, como otra vez. Por defecto del C se me queda. Entonces, vamos a pedir valores y mientras A sea diferente de 0, pues quiero comprobar si son pares o no son pares. Entonces, este pares es la función que yo voy a definir, ¿vale? Entonces, para definir la función, en lugar de lo que iría aquí, ¿vale? Lo que iría aquí, ahora diríamos, pues, si el A porcentaje 2 es doble o igual a 0, ¿no? Print tu número es par y else, si no es así, pues print tu número es impar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya estamos viendo aquí pues que esto sería la parte, digamos, de código como tal. Es decir, pido un número, mientras este número sea diferente de 0, pues ejecuto este condicional y al acabar de ejecutar este condicional, pues vuelvo a pedir el número. Fijaos que yo aquí he pedido un número, arranco con el bucle while, una vez he pedido el número, entonces al final del bucle while tengo que volver a pedirlo, porque si no, pues me quedo sin número. ¿Vale? De hecho, no sé por qué lo estoy escribiendo, voy a copiarlo directamente. Entonces, bucle while, eso es. Entonces, ahora mismo este programa funcionaría y introduce un valor, pues 4, 5, 6, ¿vale? Y cuando pongo un 0, finaliza. De hecho, fijaos que la idea de que cuando pongo un 0 finalice es porque como pido el número al final, si este número es un 0, ya rompe el bucle, ¿vale? Ya directamente sale del bucle. Si esta petición de número estuviese a principio, pues nos enseñaría primero que el 0 es un número par. Y entonces eso no queda tan bonito.
Pero bueno, volviendo al tema de hacerlo con funciones, la idea sería que todo este proceso de aquí, todo lo que es el procesamiento de datos, no el input, sino el procesamiento de datos, lo pusiéramos dentro de una función. Para hacerlo voy a definir una función que voy a llamar pares, ¿vale? Pares de x, ¿sí? Igual que hemos hecho anteriormente. Recuerda que utilizamos la x como variable. Entonces, todo el código que va, digamos, de procesado, pues lo pongo aquí, pum, ¿vale? Y evidentemente cambio la A por una X para que todo quede en función de X. Y me va a devolver pues print si el número es par o print si el número es impar. Entonces, ¿qué quiero ejecutar yo aquí en el bucle? Lo que quiero ejecutar en bucle es mi función y mi función se llama pares. Así que, como veis, dejo lo que es el procesamiento de datos a un lado, me voy a mi bucle y en mi bucle digo, quiero que la función pares la ejecutes en bucle, por tanto, le meto aquí la función pares y la función de pares o impares va a tener como variable, o lo que yo quiero que analice es el valor A, concretamente, de mi programa, porque es el valor que yo le estoy introduciendo. Así que dejo aquí toda la información arriba, copio el nombre de la función con la variable que yo estoy pidiendo por teclado, es decir, meto aquí el input, ¿vale? Antes hacíamos lo mismo, antes hacíamos con la C, si voy a abrir el programa anterior, un momento, para que lo veáis. Antes hacíamos con la C, fijaos, y aquí lo hago con la A. Es decir, siempre utilizo el input que yo le estoy, siempre que input, C es igual a input, A es igual a input, pues si yo pido input la A, pues en la función voy a meterle la A, ¿de acuerdo? Entonces, meto la A y me va a ejecutar pues esto de aquí, ¿vale? Entonces, file, run, aquí está, venga. Entonces introduce un valor y me va a ir diciendo todo el rato si es par o impar y cuando pongo un 0, pues va a finalizar el programa, ¿veis? Y así es como se utilizan las funciones y este tipo de estructuras. Así que, bueno chicos, este es el uso de las funciones en Python. Se puede extrapolar a otros lenguajes de programación. Espero que os haya servido de ayuda, de aclaración, que lo hayáis entendido todo. Cualquier duda, dejadme en los comentarios que tratamos de resolverla y nos vemos en el próximo vídeo.